Todos hemos enfrentado enfermedades que amenazan nuestra salud y vida. Nadie lo comprende mejor que aquellos que lo viven en primera persona. Soy Mikel Novela y en cada episodio de este podcast dialogaré con pacientes, sobrevivientes y healthfluencers que influyen, marcan tendencias y participan activamente para mejorar el ecosistema de salud en primera persona. Bienvenidos a todos a un episodio más de En Primera Persona. Me siento bien contento en esta ocasión por contar con un invitado muy especial para nosotros y también muy querido. Antes de continuar, les recuerdo que por favor, para que este proyecto siga creciendo, nos sirve muchísimo que nos puedan compartir, suscribirse y también regalarnos por ahí sus comentarios para que siga creciendo y llegando a los oídos adecuados. Antes de presentarles a nuestro invitado, cuando hablamos de cáncer testicular es un tema súper tabú en los hombres. Sin embargo, hay mucho que hacer todavía porque las cifras son bastante interesantes. Cuando se detecta a tiempo hay una muy buena posibilidad de supervivencia. Y ahora sí, sin más, les quiero presentar a nuestro queridísimo Manuel Contreras. Manu, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Mikel, por la invitación. Feliz de estar acá con ustedes en primera persona. Al contrario, muy honrados. Y para aquellas personas que no te conocen, si tú te pudieras presentar al mundo, por favor. Claro que sí. Mi nombre es Manuel Contreras Henao. Soy abogado de profesión, soy colombiano, tengo una especialización en Derecho Internacional, tengo un MBA. En mi día a día trabajo como el director de Healthcare Compliance. Soy maratonista, soy triatleta, soy esposo y bien. Es lo que soy en mi día a día. Y recientemente también te has descrito como Cancer Survivor. Sí, también soy un sobreviviente de cáncer. No me acostumbro todavía a eso, no me acostumbro a hablar de cáncer en primera persona. Mucho menos todavía hablar de sobreviviente, pero así es. Porque suena muy lejano, ¿no? Cuando hablamos de cáncer y no tenemos una historia como tan cercana, de pronto hablar de estos temas suena un poquito lejano, ¿no? Totalmente, de hecho, a ver, en mi familia, si bien hay episodios más o menos cercanos de cáncer, lo más cercano que nosotros teníamos en mi casa era mi papá, que tuvo un cáncer escamocelular, que cualquier dermatólogo les dirá que es un tema de muy bajo riesgo. Y yo recuerdo, y no fue hace mucho, fue hace 2 años, y cuando recibimos esa noticia, eso fue un drama en la casa, pero después entendimos que no. Cuando a mí me diagnosticaron, lo primero que yo decía, yo no puedo creer que yo estoy hablando de cáncer en primera persona y acostumbrarse a hablar de soy un paciente oncológico no es fácil, no es algo sencillo y traerlo tan cerca Ujú. es un shock fuerte. Y sobre todo porque fue muy rápido. Para mí este episodio va a ser noticia porque no habíamos tenido oportunidad de platicarlo, pero me recuerdo que unos días antes estábamos celebrando tu cumpleaños, estábamos tomando unas cervecitas y estábamos platicando al respecto y 3 doritos después, es decir, 4 días después, ya te estaban operando. La verdad es que sí, fue impresionantemente rápido. Digamos que yo creo que el cáncer en mí no estuvo poco tiempo. El proceso también de enfrentar el diagnóstico o de ir al médico a enfrentar el diagnóstico no fue rápido, pero sí fue muy rápido en el punto en el que fui al médico, me mandaron un ultrasonido, salgo del ultrasonido diciéndome la radióloga que mi testículo izquierdo es el doble del tamaño del derecho, que hay unos nódulos. Empezar a buscar un urólogo. Yo, pues como les dije, no soy mexicano, llevo un año viviendo en este maravilloso país. Y empezar a buscar un urólogo a quien que sea bueno, ¿no? Entonces confiar también en las recomendaciones que me dan un amigo muy cercano. Esto es 2 días antes de mi cumpleaños. Eh, yo tomo la decisión en ese momento de olvidarme un poco de eso, de no pensar en mi cumpleaños, que por cierto, a fecha de grabación fue hace 2 meses. Estamos hablando que esto pasó hace 2 meses. Em, y al día siguiente de mi cumpleaños voy al urólogo, le muestro el ultrasonido, muy rápidamente me toca las bolitas. Y sin mucha anestesia me dice que tengo cáncer testicular, que él no sabe si tengo metástasis, que me tiene que operar ya. Y eso lleva a que pues yo entro en un dilema
justo como tú lo decías, Miquel, un par de días antes habíamos estado tomándonos unas cervezas con ustedes, con unos amigos colombianos. Ignorantemente hacíamos un comentario al decir que, no, y de verdad me arrepiento profundamente de esto y lo digo, decíamos con un amigo colombiano, el mejor hospital para un colombiano en Ciudad de México se llama Aeroméxico. Ujú. Y qué equivocados estábamos. Qué equivocados estábamos. Y claro, y en ese momento recuerdo esa conversación, estaba muy fresca. Yo le digo a mi urólogo, mire, no sé si operarme acá o operarme en Colombia. Para los que no sepan, el sistema de salud en Colombia, aunque ha tenido retos en los años recientes, es muy bueno. Y nosotros con mi esposa tenemos nuestro seguro en Colombia. A lo que él me dice, no sé si puedo decir groserías, por cierto. Por supuesto. Ah, bueno. Entonces, me dice, ¿usted es huevón? Me lo dice en mexicano, pero en colombiano, ¿usted es huevón? Y yo, sí, tengo una pelota hinchada. Y me dice, yo lo opero ya. De acá que usted se va para Colombia, de acá que usted consigue y reinicia todo el tratamiento en Colombia, usted va a alargar el proceso y luego de hacer unas llamadas, luego de contactar a unos familiares. Yo tengo familia mexicana que afortunadamente son médicos que curiosamente y las coincidencias o diosidencias son vecinos puerta con puerta de mi urólogo y me dicen, no, nada que hacer, usted tiene que operar ya. Yo cuelgo con ellos, hablo con mi familia en Colombia, les doy la noticia de la misma manera como mi urólogo me la da a mí, sin mucha anestesia. Nunca me voy a olvidar del grito de mi mamá de dolor. Ujú. Em, y cuando cuelgo con ellos, vuelvo al consultorio y mi urólogo, el doctor Israel Tagoyena, me dice, usted tiene quirófano mañana al mediodía, ¿qué va a hacer? Esto era un lunes a las 7:30, 8 de la noche. Y pues yo creo que tomamos la decisión muy rápido de decir, listo, ¿qué hay que hacer? Nos vamos para la casa, recogemos un par de cosas. 10:30 de la noche ya estábamos en urgencias del hospital. Em, a la medianoche ya me habían hecho ultrasonido, otro ultrasonido, ya me habían hecho tomografía, ya me habían descartado la metástasis. A las 2 de la mañana estábamos en la habitación y al mediodía del día siguiente, el martes, me estaban operando una cirugía muy rápida, cirugía de 45 minutos. Ujú. Eh, yo nunca pensé que perder una pelota fuera tan rápido. Em, y yo lo primero, y claro, y todo en ese momento se estaba pues alineando para que nuestros amigos, mi familia acá en México, mi esposa, estuvieran ahí. Y mi mamá voló, entre que yo entraba al hospital y hacían todo, mi mamá voló a Ciudad de México. Y nos encontramos, yo la vine a ver a ella saliendo del quirófano y lo primero que les digo a todas las personas que están ahí, ya no tengo cáncer. ¿Cómo estás? Yo, "No, sin cáncer". No, entonces fue impresionantemente rápido, una rapidez que nunca hubiese pasado en mi país, que veo muy difícil que hubiese pasado en otra parte, que me siento profundamente agradecido con México por esto, y no solamente con mi cirugía, porque es que mi historia y la historia del cáncer testicular, no solamente, el tratamiento del cáncer testicular no solamente es con cirugía, el cáncer testicular es una patología em, que dependiendo de la etapa en donde, como cualquier otra, Ujú. ¿no? Pero dependiendo de la etapa en donde se encuentre, puede ser manejada sencillamente con cirugía, con manejo quirúrgico, o puede requerir más tratamiento. Y en mi caso, yo necesité más tratamiento y eso también fue muy rápido. Un Ujú. mes después de que a mí me hubiesen operado, a mí me estaban precisamente haciendo quimioterapia, que fue significativamente rápido. Y todo esto es mucho para digerir, muchísimo para digerir Ujú. en tan poco tiempo. Ujú. Porque yo me acuerdo que cuando el urólogo me dijo, usted tiene cáncer, usted es un paciente oncológico, yo no sé si usted tiene metástasis,
lo primero que yo le dije es, pero, a ver, ¿cómo yo voy a tener cáncer? Si yo soy joven. Me dijo, por eso. Y yo, ¿cómo así que por eso? Me dijo, sí, es que el cáncer testicular es un cáncer de personas jóvenes. Es un cáncer que predominantemente ocurre en personas entre los 15 y los 45 años, en hombres o Ujú. en personas con testículos entre los 15 y los 45 años. Y que además es el cáncer más común, es el tumor más común en personas de los 15 a los 35. Ujú. Y yo, ok, pero yo soy deportista, ¿no? ¿Y? Pero es que, ¿y? Entonces uno cree siempre que uno es invencible, que uno es fuerte, que uno sale a correr y tiene buena salud y nada le va a pasar. Y no. Y claro, y yo me acuerdo cuando yo llamo a mi familia, me dicen, ¿pero por qué? ¿Usted por qué tiene cáncer? Yo, claro, muy agitado, muy nervioso también. Le digo, ¿qué importa el por qué? Ya lo tengo. Ya lo tengo, ya estoy acá, tengo que tomar una decisión. ¿Me opero acá o me opero en Colombia? ¿Qué hago? ¿Cómo? O sea, ¿qué hago? Em, y eso impacta mucho, porque además que es un cáncer, como tú decías, Miquel, al principio, del cual mucha gente no habla. Y Ujú. mi historia arranca así, por vergüenza. Justo ahí te iba a decir, ¿dónde arranca tu historia? Porque sí es bien rápido, pero ¿en dónde arranca y cómo es esta vergüenza? Mira, aproximadamente 2 meses antes, 2 meses y medio antes de que a mí me diagnosticaran, yo me estaba bañando, un sábado me estaba bañando, estaba en la ducha, me pasé la mano por los testículos y yo sentí el dolor testicular más fuerte que yo he sentido en la vida. Cuando yo estaba en el colegio, las niñas le pegaban a uno las pelotas y ajá. Pero el dolor más fuerte que yo he sentido en mi vida. Grité, quedé mareado, quedé tan así que mi esposa me tuvo que sacar de la ducha, ¿no? Y ahí empieza un camino de mi esposa, hey, Algo ahí. ahí hay algo, ¿ya fuiste al médico? Y yo, no, no, no. Tengo un amigo colombiano, vive acá en Ciudad de México, médico. Yo le decía, voy a hablar con Esteban. Ey, hablaste con Esteban. Ey. Y la verdad es que yo no lo quería hacer. Uno, porque me daba profunda pena decir, me dolió una hueva, Ujú. ¿no? Me pasé la mano por las huevas, me Me dolió. dolió. ¿No? Como, ¿qué le voy a decir que me va a decir un médico que tengo una hueva hinchada? No, eso era mi pensamiento. Y también la verdad es que nunca volví a tener un dolor así. Ahora bien, sí tuve dolores después de eso. Yo soy una persona que me cruza de piernas un montón. Me acuerdo, estábamos en una reunión de negocios en Monterrey en mayo y yo me cruzo la pierna así y yo siento un dolor parecido y me deja inhabilitado y yo, "Güey, ¿qué pasó acá?" Eso fue como a principios de mayo. Y a partir de ese momento, yo me empiezo a sentir algo. Y además de eso, un tema que yo vine a conectar muchísimo después, porque es que a mí nunca nadie me habló de cáncer testicular, nunca nadie me dijo que yo estaba en nada de riesgo, nunca nadie me dijo que yo tenía que ir al urólogo a revisarme, nunca nadie me dijo que yo tenía que hacerme autoexamen cada mes, nunca nadie en mi vida, en mis 34 años, jamás lo hicieron. Em, yo un día iba a salir a correr, un domingo iba a salir a correr, me fui a poner una pantaloneta y mientras que me estaba poniendo sentí un dolor, un espasmo en la espalda impresionante. Y yo, ay, el estrés, no sé qué, yo había estado como muy estresado en esos días. Hoy en día sé que el dolor lumbar es un indicador o está correlacionado con cáncer testicular. Y entonces, no, a mí me tomó 2 meses y medio Ujú. para decir, hey, acá hay algo raro porque el dolor, no, a mí yo empecé a sentir algo, no, no, los hombres no es que sentamos nuestros testículos todo el tiempo, pero yo empecé a sentir algo ahí y dije, bueno, eso ya no es normal. Y decido ir a donde un médico general a que me revise. Y el tipo me mira, sí, 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 mire, no me gusta la textura de su testículo izquierdo, hágase un ultrasonido. Y de ahí en adelante, Fue todo. Y es bien interesante porque como
orillan estos 3 momentos a decir, sí o sí tienes que ir y ya no pasar más tiempo. Y te haces el ultrasonido. Y teniendo en consideración lo anterior, llegas al momento en el que sin mucha anestesia el urólogo te dice, track, esto es lo que tú tienes. Hablabas de la pena de hablar de estos temas. ¿Cómo fue para ti recibir estas palabras de parte del urólogo y sin mucha anestesia? Yo no entendía qué estaba pasando. Yo pensé que el tipo le estaba hablando a alguien detrás mío, yo pensé que, ¿no? Además que fue un día que cayó un aguacero, una lluvia en Ciudad de México. Parecía una película de terror porque él hablaba y detrás caían rayos Ujú, ujú, a mí me tomó mucho tiempo digerirlo. ujú, Y, y creo que todavía me cuesta digerirlo. O sea, como que hay momentos que yo me digo, puta, tuve, tuve cáncer testicular. Hoy, justamente hoy me pasó una cosa muy curiosa. Estaba hablando con una persona de la oficina y me contó y me dijo, mira, mano, sé lo que te pasó y te apoyo y estás conmigo y admiro la manera, la fortaleza con la que has enfrentado esto. Mi mejor amigo, cuando teníamos 18 años, murió de cáncer testicular. Murió de cáncer testicular y lo detectó por un dolor en la espalda. Entonces yo, ok, sí, acá estoy. ujú, Sí, es mi historia. Y murió porque esta es una enfermedad que mata a una de 20 personas a quien diagnostican. Y precisamente mata por la vergüenza. Por eso yo digo que la vergüenza es letal. ujú. Porque por no tocarse o por no decir adolescentes, como esto es una enfermedad de personas jóvenes, los adolescentes por no decir que tienen una hueva hinchada, quedan callados, no dicen nada, no dicen nada. Conozco otro caso de una persona relativamente cercana, estaba en el gimnasio, el tipo eh, se pegó una hueva y quedó y le siguió oliendo, le siguió oliendo, le siguió oliendo. Y cuando ya decidió, no le dejaba de doler la hueva, tenía un cáncer muy fuerte donde tuvo que pasar por muchas sesiones de quimioterapia. Entonces, el cáncer testicular es una enfermedad, es un cáncer que si uno lo ve desde lo curable, es un cáncer súper curable. Ujú. Es un cáncer que casi en el 100% de los casos es curable cuando es detectado Entiendo. temprano. Cuando no, o tiene más carga de tratamiento, o tiene más carga emocional sobre la persona, puede llegar a la muerte. Mi caso particular, yo tenía un tumor localizado, no tenía metástasis, pero tenía un tumor que ya no estaba encapsulado, que ya había tenido una infiltración linfovascular, lo que llaman los oncólogos infiltración linfovascular, es que se meten esos vasitos por donde posiblemente puede llegar a hacer metástasis. Em, era de un tamaño grande, era grande en el sentido de para los oncólogos, para los urólogos, un tumor de más de 3 centímetros tiene un mayor grado de riesgo y precisamente por eso yo tuve que recibir quimioterapia. Ujú. Pero yo soy afortunado en haber recibido una sesión de Una sola. quimioterapia. Cáncer testicular avanzado con metástasis puede llevar a pacientes a más de 20 sesiones de quimioterapia Sí. muy fuertes. Curable sí, pero habiendo pasado por una sesión de quimioterapia es algo, por la verdad, no le deseo a nadie y los pacientes y las personas que viven por sesiones de quimio, de radio, los admiro, los respeto y empatizo y habiendo vivido por una, pues ahorrémonos eso, Sí. toquémonos las bolitas cada mes en la ducha, miremos y hay miles de herramientas para eso. Hay miles de personas que quieren hablar del tema, pero nosotros o no les damos la voz o no tienen el volumen, por ejemplo, en Latinoamérica Sí. para ello. Pero insisto, el cáncer testicular, por las implicaciones que tiene, por dónde está localizado, por las ramificaciones, la gente lo calla. Y Ujú. otra de las cosas, Miquel, que yo me he dado cuenta en esto es, yo hablo y bueno, yo tuve cáncer testicular y muchas personas, personas que no tenían idea. Ay, tengo un primo que le dio. Ay, tengo un tío que tuvo. Ay, a mi novio le dio.
pero montones. Pero no hablamos de eso, Sí. ¿no? Si a mí me hubiesen dicho que yo estaba, de yo haber sabido que yo estaba en una edad de riesgo de cáncer testicular, yo recuerdo perfectamente, en la compañía nosotros nos dan chequeos médicos. Y a mí me ofrecían muchísimas veces, ¿quieres cita en urología? Yo decía, no, ¿para qué? Yo soy joven, yo soy paciente de menos de 40 años. Eso Yo está no estoy en bastante. riesgo de cáncer de próstata. Todavía no. Llegaré al urólogo cuando tengan que llegar a los 40 años. Es pura mierda porque resulta que sí estaba en riesgo. Lo que pasa es que nadie me dijo que yo estaba en riesgo de cáncer testicular. Que si me lo hubieran detectado antes, hubieran evitado el cáncer. No, no, porque Claro. no se puede, no. Pero me hubiera ahorrado la La quimio quimio. y me hubiera ahorrado la carga que viene detrás de la quimio en el cáncer testicular, en mi caso, que es la parte de fertilidad, que Ujú. yo creo que luego del golpe del batazo que pega em, tener cáncer, la palabra cáncer como tal tiene mucho poder, pero y hacer parte de este C-Club, como le dice una amiga mía, em, el cáncer testicular, pues como todos, cada uno de los cánceres tiene sus ramificaciones, pero la ramificación que tiene el cáncer testicular es la parte de fertilidad y decir, pucha, yo quiero ser papá ¿y ahora qué? Y eso me lo hubiera podido ahorrar, esa ramificación me lo hubiera podido ahorrar si yo lo hubiera detectado de una manera más temprana porque no hubiera tenido que pasar por quimioterapia. Totalmente, y justo hay muchísimas cosas de lo que nos compartes que me gustaría como ir ahondando. Por una parte es como también de dónde tienes, volviendo un poco a esta parte en la que pasa todo muy rápido y llegas al uro, el diagnóstico, cirugía, una toma de decisión rápida, ¿no? De dónde te agarras para en medio de este mar de emociones difíciles de digerir? Tienes cáncer, hay que operarte, no te puedes ir a Colombia, tiene que ser, ¿de dónde te agarras para tomar decisiones? No tengo ni idea. Pero mira, lo primero que yo hago en ese momento, yo estaba con mi esposa, es empezar a llamar a mi familia, a mis amigos, a mis compañeros de trabajo. Y yo tuve dos conversaciones en ese momento. Me acuerdo que tuve las conversaciones en el carro saliendo del hospital a mi casa a recoger ropa para devolverme al hospital. La primera es que le digo a mi esposa, tengo cáncer, ya no hay nada que hacer, eso no lo podemos cambiar. Tenemos que mirar el cáncer a los ojos. Wow. Tenemos que mirar el cáncer a los ojos. Y ese se convirtió como nuestro lema de De batalla. batalla durante todo esto. Hay que mirar el cáncer a los ojos. Hay que operarlo, hay que hacerlo ya. Hay que hacer tal cosa, hay que hacerlo ya. Vamos a enfrentar quimio, hay que mirar el cáncer a los ojos. Hay que hacer la parte de fertilidad, hay que mirar el cáncer a los ojos. Hay que mirar el cáncer a los ojos. Ya lo tenemos. Hace parte de mí. Lo llevo teniendo hace más de un año, porque el tumor estuvo en mí por más de un año, solo que no lo sabía. Hay que mirar el cáncer a los ojos. Sí, de una manera muy colombiana. Wow, A este hijo de puta hay que ganarle. total. Y la otra, y es, mi hermano también es corredor. Y mi hermano me llama. Tengo un hermano que vive en Bogotá y un hermano que vive en Minneapolis. Mi hermano en Minneapolis, que es corredor, me llama cuando estoy en el carro yendo a la casa y él me dice, esto es una carrera más. Es una carrera más y lo vamos a enfrentar como una carrera más. Y las carreras tienen partes fáciles y las carreras tienen partes difíciles y las carreras, pero hay que estar enfocado a dónde quiero llegar, a la meta. ¿Cuál es esa meta que quiero cruzar? Y esa meta que quiero cruzar es no tener cáncer. Total. Y nos cogemos de ahí. Y vivir cada día a la vez, cada paso a la vez, cada tema a la vez, cada momento a la vez. Y es eso, y es llenarse del apoyo de las personas alrededor que lo quieren a uno, porque esa es otra. Yo lo digo y la gente me mira un poco raro. Incluso mi esposa me mira un poco raro cuando digo esto, pero tener cáncer ha sido muy bonito. No por tener cáncer, Sí. no por las implicaciones, pero por todo lo que ha pasado alrededor del cáncer. Me ha mostrado muchísimas cosas en la vida que ¿Cómo cuáles? yo soy una persona que he luchado con ansiedad
mucho tiempo y como y el qué dirán y qué piensan y no. Y una persona a la que en el colegio le costó mucho hacer amigos. Yo, si bien soy colombiano, yo crecí por fuera de Colombia y volví a Colombia cuando estaba terminando el colegio. Y ese cambio a mí me impactó mucho y me generó mucha dificultad en socializar. Y yo como que tenía mucha dificultad en decir, pero ¿quién me quiere? ¿Quién no me quiere? ¿Por qué? ¿Por qué? Y cuando esto pasó, es abrir los ojos a decir, pucha, como que la gente sí me quiere, como que la gente sí me apoya, como que, ¿no? Y es darle valor a muchas cosas en la vida que uno pasa inadvertidamente. Entonces, en ese sentido, para mí, sí, tener cáncer ha sido muy bonito. No quiero volver a tener cáncer. Claro. Ya fue suficientemente Con una bonito. ya bastó. Ya fue suficientemente bonito. Pero de muchas maneras y en muchos niveles agradezco haber pasado por esto porque me abrió los ojos a muchas cosas en mi vida que de no haberlo vivido, tal vez no. Y yo creo que las cosas, todo en la vida, todo pasa para algo, Ujú. por algo, y eso, y el cáncer, la enfermedad es parte de eso. Si tú tuvieras que ponerle ese para qué, ¿sigue estando la pregunta o vas dilucidando por ahí alguna respuesta? Me he contestado muchas cosas, pero estoy seguro que no he terminado y que falta muchísimo Sí. por entender. Muchísimo. Sí, yo en algún momento platicaba con un amigo y le decía, es que, güey, creo que este rollo se trata más de siempre plantear preguntas que buscar respuestas Sí. y en ese sentido es bien padre ir viendo en el proceso lo que va surgiendo. Y me quiero agarrar de lo que comentabas acerca de la socialización, porque yo escuchándote no creería que antes fueras una persona que le costaba trabajo la socialización y has socializado mucho este tema y te has abierto mucho. Y me parece que también al haber vivido la cirugía que viviste, pues es también implícitamente vivir, o no implícitamente, es realmente vivir procesos de duelo, porque por una parte ya no es tu mismo cuerpo, ya está, voy a entrecomillar, es un cuerpo mutilado. Y por otro lado también es el proceso de duelo, que ahí también vale la pena mucho explorar qué onda con la fertilidad, por estos deseos y vocaciones de vida de tornarse hacia la paternidad. ¿Cómo lo estás viviendo? Mira, el duelo de perder una hueva lo hice muy rápido. No fue fácil. Y digamos que fue muy rápido. Desde el momento que a mí me diagnostican al momento que me operan, pasan 18 horas. Me acuerdo que me despierto. Yo tomé la decisión muy rápido, me opero. Me despierto ese martes en la clínica como a las 4 o 5 de la mañana diciendo, "Jue puta, yo voy a dejar que me quiten una hueva así tan fácil. O sea, yo no le Mm, voy a preguntar a nadie más. Y de un arranco a escribirle a dos amigas oncólogas que yo qué debía hacer. A lo que ellas me contestan lo mismo. O sea, hay que operarse. Ok, listo, ya, hay que quitarlo. Creo que yo hago conciencia muy rápido en mi cabeza como, esa ya no es mi hueva, eso es tumor. ujú, Eso ya no es mi testículo, hay que quitarlo. Pero luego, cuando estoy entrando al quirófano, como que, como dicen acá en México, me cae el 20 de todo lo que me está pasando. ujú. Em, y entro en un llanto incontrolable. Incontrolable. Pero llegó, no, listo, ya hay que irse. Y la verdad, y me molestan y yo no tengo ningún problema en burlarme de mí mismo, ¿no? Creo que el humor es terapéutico. Pero la verdad es que no tengo dos testículos. No tengo un solo testículo, tengo dos. Tengo el mío derecho con el que nací y me pusieron uno divino, artificial, ahí en el lugar del otro. Entonces yo quedé igual. Lo que pasa es que uno es de mentiras y el otro no. Sí, sí. Entonces, pues lo perdí. De hecho, es una decisión muy rápida. Me acuerdo que cuando el urólogo me dice que me tiene que operar, me hace dos preguntas
que yo respondo muy rápido. La primera es, ¿quiere que le hagamos la cirugía con epidural o con anestesia general? Y yo, no, marica, me va a quitar un huevo, no me va a poner una epidural. No queme, por lo menos déme el beneficio de noquearme. Y la segunda es, me dice, ¿quiere que le ponga una prótesis? Yo, sí, Por supuesto. claro, de una, ¿no? Entonces, ese duelo es, aunque es difícil, es rápido. El otro duelo es más complejo y es el de la fertilidad. Y es yo, ¿qué voy a hacer? Porque, ajá, tengo cáncer. Eso quiere decir que mi testículo izquierdo no sirve para nada. Entonces me lo quita. Entonces ya no me sirve. Ajá. ¿Y cómo está funcionando el derecho? ¿Yo cómo hago para saber que el derecho Va no? bien. Ujú. ¿Está funcionando? ¿Soy fértil? ¿No soy fértil? ¿Tengo motilidad? ¿No tengo motilidad en mis espermatozoides? ¿Mi espermatogénesis cómo está? ¿Cómo? Y eso no me pega a mí. Porque, bueno, esa es la otra conversación que tengo en el carro. Esto no me está pasando a mí. O no solamente me está pasando a mí. Está pasando a mi esposa, le está pasando a mis papás, está pasando a mi familia. Yo creo que al que menos le afecta es a mí, porque yo sé lo que estoy viviendo. Pero yo le decía a mi esposa, ¿por qué lloras? Me dijo, porque no quiero que sufras. Digo, yo no estoy sufriendo, pero ella sí. Mi mamá, ¿por qué? Porque yo no quiero que mi hijo tenga cáncer. Mi papá, que no pudo viajar, que le tocó quedarse en Colombia porque le acababan de operar de una cadera. ¿No? Entonces, y después de todo eso, el duelo de, ok, entonces, queríamos ser papás, ¿vamos a lograrlo? ¿Cómo está mi testículo derecho? Y Ujú. entonces enfrentarse a una espermatobioscopía Ujú. para, uno, entender cómo está mi testículo derecho, saber si podemos guardar muestras, porque al hacerme quimioterapia no tenemos, pero pues es recomendable guardar muestras Ujú. por si las moscas. Ujú. Y una vez yo hago esa espermatobioscopía en la clínica de fertilidad, me muestran en el microscopio a mis muchachos nadando y yo me ataco a llorar. Porque es como, ¡uh! Ese otro peso es como, Sí. funciona. Ujú. Ujú. Mi testículo derecho está bien. Entonces vamos a congelar, vamos a guardar, Ok, ok. Pero entonces ahora seguimos en parte de ese duelo, aunque yo creo que estamos más listos o estamos más preparados, pero hoy por hoy nosotros no sabemos cómo está la función de mi testículo derecho después de la quimio. Antes de la quimio me hice la espermatobioscopía. Después de la quimio no lo sé. Y no lo vamos a saber por el próximo año. Porque por más de que el día de mañana me haga una espermatobioscopía, yo no puedo dejar embarazada a mi esposa porque no pueda, en dado caso que tenga, sino por el riesgo que tiene para el feto, por la toxicidad De de la la quimioterapia. quimioterapia. Pero bueno, tenemos esa reserva. Pero eso sigue estando ahí. El peso de la fertilidad sigue estando ahí y no se Claro. ha ido. El fantasma del cáncer ya se fue. Y yo estoy, a pesar de que yo tengo que esperar 5 años para que mi oncóloga me diga que Remisión. estoy en remisión, porque pues, ajá, es el procedimiento de hacer chequeos cada 6 meses y revisar, ¿no? En mi mente yo estoy 100% curado del cáncer. Entonces el cáncer para mí es una cosa Listo. que ya pasó. Claro. Lo que no ha pasado es la fertilidad. Por supuesto. Y ahí va a seguir, y ahí sigue, y lo tenemos de nuevo. Hay que mirar el problema a los ojos. Y lo vamos a ir enfrentando, y cada día con su esfuerzo, y cada tema. Pero ahí vamos avanzando. Y es que es muy valioso esto que compartes porque hay soluciones, ¿no? Y esta es, por ejemplo, una de esas soluciones que si llega alguien a pasar por este proceso, claro que puede llegar a tener un costo y podemos estar hablando desde un privilegio de tener seguro de gastos médicos porque me imagino que deben de ser procedimientos costosos el hecho de congelar, etcétera, pero hay opciones de poder generar un cierto banco y una cierta parte para aquellas personas que dicen, es que mi sueño es ser papá, bueno, pues por ahí, ¿no? Y que creo que también al no socializar estos temas son cosas de las que no sabemos y hasta que te enfrentas con con un cáncer que lo tienes que ver a los ojos, tienes que tomar una decisión, pero así sería distinto si estuviéramos informados. Y hace un momento hablabas acerca de em, l-
de esta parte de hablar de los temas y yo me pregunto si es que como hombres no los hablamos porque nos sentimos vulnerados en nuestra masculinidad. ¿Será que tenemos una masculinidad tan sensible que de pronto decir, oye, tengo ahí un problema en las bolas, es algo que nos cuesta trabajo porque también se extrapola hacia otras partes del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, el tema de el examen prostático para de cierta edad, etcétera. En ese sentido, para ti, haber vivido todo este tema y en relación muy puntual a la masculinidad, ¿qué impacto ha tenido en tu forma de verte a ti como hombre? ¿Ha cambiado algo? En absoluto. Tengo 2 pelotas, soy más hombre que nunca. No lo sé. Estoy perfecto. A ver, de nuevo, no es fácil. No, no estoy diciendo que no es fácil. Pero evidentemente esta masculinidad frágil fue lo que me llevó a esta vergüenza, fue lo que me llevó a no ir al médico durante 2 meses y medio. Entonces lo primero que le digo a la gente es, tóquense las bolas. Y hablemos del Y tema. hablemos del No tema. nos hace menos hombres. Nada. A ver, las mujeres, y de verdad, y hay que bajarse de ese pedestal. Las mujeres van al ginecólogo desde que tienen su primer periodo. 11, 12, 13, 14 años están en el ginecólogo y van constantemente. Y se hacen su autoexamen de seno para detectarlo. Nosotros, ¿por qué carajos no lo hacemos? Y de nuevo, insisto, nunca nadie me dijo que esto era un tema. Yo, mi contacto más cercano con el cáncer testicular era Lance Armstrong, el Ujú, ciclista. Y en mi cabeza yo pensaba que el tipo le había dado cáncer porque se dopaba. ujú. Y me acuerdo que antes de eso yo soy tipo de los 2000, todo el mundo andaba con la Ok, lo de pulserita esta Livestrong. amarillita Ujú, Livestrong y me la ponía y todo y no tenía ni idea que estamos hablando de cáncer testicular. ujú. Y yo escuchaba gente, ay, sí, le dio cáncer y nadie decía de qué. De hecho, este tipo que les dijo que se golpeó en el gimnasio, él era el novio de una abogada que trabajaba conmigo en mi equipo en Colombia. Y yo no recuerdo, no sé si me lo habrá dicho, posiblemente sí, pero yo no recuerdo. Yo sabía que él tenía cáncer. Yo sabía que ella lo estaba acompañando a él en su proceso, pero yo no recuerdo que su cáncer era un cáncer testicular. Ujú. Y no sé si me lo dijeron o no me lo dijeron por los nervios. Y yo no sé si soy incómodo, no sé si le incomoda a la gente, pero todo el mundo que en medio me menciona, sí, yo tuve cáncer. Cáncer testicular, cáncer en las huevas. Sí, está más común y más presente de lo que creemos, ¿no? Esta vaina mata. Y ahí tengo un ejemplo cercano. Hoy me mostraron un ejemplo cercano de una persona que tristemente Pues, y bien murió joven, por cuenta del cáncer testicular. claro, y bien joven. Y en esto que has vivido y que vas poco a poco integrando profesionalmente, tú lo decías en un principio, ¿no? Te desempeñas dentro de la industria farmacéutica. ¿Cómo tu experiencia de vida la correlacionas con, de experiencia de vida en salud, evidentemente, con el tema profesional? Mira, yo creo que, de nuevo, todo en la vida lo va direccionando a uno para enfrentar diferentes situaciones y diferentes vidas. Yo hablo de cáncer todos los días en mi trabajo. Todos los días. Todos los días yo hablo de cáncer de vejiga, hablo de cáncer de próstata, hablo de cáncer de pulmón. Y esto es una realidad desde hace 6 años. ¿Pero siempre habías hablado de cáncer? No, hablo de cáncer porque es parte de mi trabajo. No porque, o sea, Ujú, ¿sí? ujú, Eso me alineó a mí. Claro, yo tengo que ver muchos temas de cáncer ujú. de próstata. Entonces, cuando a mí me dijeron, no, usted tiene que ir a donde un oncólogo geriturinario. Eso para mí, yo entendía que me estaban hablando. Yo me acuerdo que yo le dije un oncólogo geriturinario a mi esposo y me dice, ¿eso qué es? Porque no hablamos del tema. Entonces, el hecho de yo estar en la industria farmacéutica, soy privilegiado porque también me permitió tener acceso a cierto conocimiento, Ujú. a cierta anticipación, pero también afortunadamente por la manera y por el tipo de negocio que nosotros tenemos y personas que nosotros tenemos, me direccionaron con una oncóloga maravillosa
que fue quien me atendió a mí luego de mi cirugía. La doctora Maite Burlón, la mejor oncóloga geriturinaria de América Latina. Cuando empieza uno a trabajar en nuestra farmacéutica, ya del otro lado, y hablamos de pacientes, sí, vamos a beneficiar más pacientes, y lo decimos así Ujú. como, Como muy manoseado, muy como suelto. manoseado, muy suelto, o hablamos de, no, vamos a paciente que está en sala de infusión, y no, cuando uno ya lo siente y uno ya sabe que ya la cosa cambia. Sí, claro, porque detrás de las estadísticas de una muerte de una persona como la que te enteraste el día de hoy tiene un nombre. Totalmente. Y una familia, y personas que lo quieren, y sueños, Mm. y temas que hay que abandonar, que me pasó a mí también. A mí me tocó cancelar muchísimos planes, y eso no fue fácil, muchísimos planes, para enfrentarme al cáncer. Totalmente. Y solo para cerrar esta pregunta, al haber vivido este proceso, ¿hubo algo de lo cual ahora sí ves y si eres consciente, habiendo estado desde la parte del paciente que antes quizás en tu trabajo no veías, que puede ser el tema de las historias detrás de los números, pero hubo algo para ti que dijeras, esto antes no lo veía y ahora sí lo puedo ver? Totalmente. La parte humana, la sensación. De nuevo, en la industria farmacéutica le pedimos a los representantes de ventas que nos digan cuántos pacientes nuevos han logrado impactar con sus medicamentos. Cada uno de esos pacientes nuevos es una historia de diagnóstico, es un tema en donde dicen, usted tiene cáncer, usted tiene, y es una familia impactada, es una historia muy dura para vivir para cada familia. Em, entonces, cada vez que dicen, no, tantos pacientes nuevos, como, uff, Ujú, gracias a Dios son pacientes nuevos que están recibiendo el tratamiento que necesitan, pero pobres familias, pobres personas, pobres, porque, y de nuevo, no todo el mundo enfrenta los problemas de la misma manera. Y hay personas que pueden entrar en depresión muy fuerte ujú, al enterarse que es diagnosticado. Yo me acuerdo que cuando unos meses antes unos años, un año antes de que a mí me diagnosticaron a muchas personas con cáncer alrededor mío. Cáncer de seno, cáncer de tiroides, muchas. Y cada vez que a mí me decían eso, yo, ay, pobrecito, ujú. ay, no, y no. Entonces, y es la otra, porque cuando la gente a mí me pregunta, y me acuerdo, yo veo mucho Friends, ¿no? ¿Y cómo estás? ¿Y qué te ha pasado? Y como, no, y no está bien. Y entonces uno se da cuenta pues, que el cáncer a uno no deja de ser más o menos porque tuvo cáncer. Uno es la misma persona, pero sí uno ve la vida de una manera diferente. Pero sí, o sea, creo que entender qué hay detrás de cada diagnóstico le cambia a uno la perspectiva, y detrás de cada nuevo paciente que llega a cualquier compañía farmacéutica que trabaje con productos oncológicos, em, hay que hacer conciencia de eso. Totalmente, porque me parece que de pronto el número, el business, el objetivo puede ser bien frío y la narrativa genera realidades y me parece que poder llegar a este cambio de narrativa, de decir cuántas vidas hemos tocado, Total. cuántas vidas hemos cambiado, puede llegar a generar un par de impactos que veo a lo lejos, que uno es el sentido sí, el sentido al trabajo y por otra parte también la materialización del trabajo, porque de pronto trabajando dentro de la industria vemos Exceles, vemos documentos, vemos páginas, tal, pero desafortunada o afortunadamente, dependiendo de cómo lo queramos ver, no vemos algo tangible y tan cercano, ¿no? Y entonces me parece que empezar a generar este tipo de narrativas de las vidas que cambias y materializarlo a través de las historias puede ser algo bien profundo y bien vinculante para quienes estamos dentro de la industria. Totalmente, totalmente. Y una de las cosas que hemos buscado es que tengamos esa cercanía, respetando, por supuesto, los límites, las regulaciones, Total. sobre todo yo soy en compliance, pero que conozcamos y que empaticemos con el paciente. Total. Tuvimos una oportunidad hace un par de semanas de escuchar el testimonio de un paciente, y estoy seguro que para muchos era la primera vez que nos enfrentábamos a ver un paciente de carne y hueso que había recibido uno de nuestros productos y que contara su historia.
Y sensibilizar eso es súper importante, porque es que Ujú. cambiamos vidas y mejoramos calidad de vida y le damos tiempo con las familias y le damos tiempo para ser papás y para ser abuelos y para entender eso, no solo decirlo, pero entenderlo le cambia a uno también la manera como uno trabaja, To- sin lugar a dudas. Totalmente. Y agarrándome de este último comentario acerca de los testimoniales, hace un rato también decías acerca del advocacy en LATAM, sobre este tema. ¿Qué onda? ¿Para dónde va? ¿Para dónde va? Es poco, Miquel. La verdad, aunque hay esfuerzos, por supuesto que hay esfuerzos, pero precisamente por esto hay poco. Y buscando yo dentro de mi camino por el cáncer testicular, me encontré con una sociedad de pacientes estadounidense que tiene presencia en Estados Unidos y en Europa, que se llama Testicular Cancer Society, la Sociedad del Cáncer Testicular. Y es una sociedad fundada por un paciente de cáncer testicular hace ya un par de años, que ha ido haciendo muchísimo ruido. Y los encontré por una campaña que hicieron el año pasado en España, en la Liga Española, en la Liga de Ujú, Fútbol. ujú. em, y hablaban, y busquen el video porque lo pueden encontrar muy fácilmente, pero hablaban, no, ¿cuánto pagan las marcas por poner sus marcas en las camisetas de los jugadores, en los hombros, en el pecho, en la espalda? Pero hay una parte del uniforme de los jugadores de fútbol que nunca han patrocinado. Y es Ay, mero. acá, ahí. Y entonces estos tipos muy ingeniosamente hablaron con un equipo en España, con el Leganés, Ujú. y les patrocinaron a todos los jugadores sus guabinas y le pusieron el logo de la sociedad y empezaron a hacer conciencia. Y que realmente con el cáncer testicular, a ver, mucha gente me preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué el cáncer? La verdad, no sabemos muy a ciencia cierta, puede ser porque tengamos herencia genética, yo no la tenía, puede ser porque personas que no les bajó los testículos a tiempo están en riesgo. A mí no me pasó eso, a mí simplemente nos tocó la lotería. O sea, le puede pasar a cualquiera. Y entonces al hacer conciencia, la mejor manera de hacer conciencia es tócate. Tócate, check your balls, tócate las pelotas, tócatelas, tócatelas, tócatelas. Y no es tocárselas por tocárselas, es revisar, hay una manera de hacerlo. Y estos tipos crearon una aplicación para celular que se llama Ball Checker. Ballchchecker. Y entonces lo pueden buscar por ballchecker.com y ahí se baja una aplicación. Y esta aplicación le da a uno muy detalladamente cada cuánto uno se tiene que hacer, dónde, entonces tiene que ser cada mes, en la ducha, después de un baño con agua caliente, tomar las manos, tocarse cada testículo, buscar si hay algún turupe, algo, si ha crecido de tamaño, si está duro, y eso ya es un signo de alarma para Claro. que vaya al urólogo y lo revise. Y no esperar, ¿no? Hay que tocarse también el cordón espermático para ver si hay algún tipo de turupe ahí sobre el cordón espermático y hacerlo cada mes. Y la aplicación le va diciendo a uno como, ok, haga esto, le pone a uno recordatorios para que uno se lo vaya haciendo. Y al final de que uno le dice, listo, hice todo esto, le dice, ¿encontró todo normal? Sí, ah, bueno. ¿No? Ok, entonces estos son los caminos que tiene que seguir. Y la aplicación le va mostrando a uno. Lo mejor que podemos hacer es hacer conciencia de esto, es hablar. Yo creo que me voy a convertir en un disco rayado y no sé si ese es uno de los propósitos de la razón por la cual a mí me dio cáncer testicular, pero yo quiero ser muy vocal con esto. Y cada vez que tengo la oportunidad para hablar del tema, lo hago. Cada vez lo digo, cada vez lo hablo, cada vez lo menciono. Se podrán cansar de mí, pero si esto logra que más personas se toquen y que más personas puedan diagnosticar cáncer testicular de una manera temprana, me vale 5 que se cansen de mí. Ya con eso ya ganaste, con una vida Ya. que se pueda salvar, ya con eso se ganó. Y adicional, yo no he visto en México voces
que hablen este tema. Ni en México ni en Colombia, te digo, tampoco. Pues ya está, Manu. Ahí está el camino para hacer estos advocates. Lo mismo con el tema de salud mental. Poco a poco empiezan a haber hombres que hablan más de salud mental, pero creo que como hombres tenemos esta responsabilidad de generar estos espacios de diálogo, de confianza, de vulnerabilidad, para justo dejar estos mensajes y hacerlos también de manera preventiva. Si nos tocamos a tiempo, si vemos cosas raras, podemos tener un buen pronóstico con ciertas implicaciones, pero al final tenemos por ahí un buen pronóstico y todos estamos susceptibles de poderlo vivir, no importa la condición con la que estemos socioeconómica, física, mental, emocional, todos estamos susceptibles a ello. Y me parece bien importante que estés empezando a hacer esta labor muy proactiva de ser muy vocal. Cuenta con este espacio para seguir difundiendo el mensaje que quieras difundir. La penúltima pregunta antes de cerrar, me río porque era esto: ¿qué acción específica te gustaría que alguien hiciera después de haber escuchado tu historia? A mí me encantaría primero que se toquen las pelotas. Bueno, ese es otro tema, ¿no? Dato curioso del cáncer testicular. El cáncer testicular, en la gran mayoría de los casos, no es detectado por el paciente, La pareja. es detectado por la pareja. Ujú. Entonces, este no es un mensaje solamente para que las personas que tienen testículos se toquen los testículos. Que evidentemente es una acción. Tócate las bolas. Pero tóquenle las bolas a su pareja. Ujú. Revisen, conózcanlo, sépanlo y molesten para que vaya al médico. Si ustedes notan algo raro. Porque le pueden salvar la vida. ¿No? Entonces, esa es la primera acción. La segunda, y es que empezamos a hablar más de esto. Y a creadores de política en salud, a funcionarios de gobierno, a médicos. Hablemos de cáncer testicular. Hemos recorrido un camino muy largo y muy bonito hablando de cáncer de seno, hablando de cáncer de próstata, hablando de cáncer de pulmón. Bueno, el cáncer testicular también mata y mata a hombres jóvenes y nos toca. Entonces, no nos dé pena, hablemos, hagamos campañas, hagamos awareness. Afortunadamente, el cáncer testicular es un cáncer que es muy tratable. Eh, un amigo oncólogo me decía, ¿usted por qué cree que las empresas farmacéuticas no trabajan con cáncer testicular? Porque los medicamentos que se tenían que inventar para el cáncer testicular se los inventaron hace 40 años y funcionan divinamente, ¿no? El porcentaje de curación con quimioterapia de cáncer testicular es del 98%. Eso es curación, Ujú. ¿no? Em, entonces ya no es para que las empresas farmacéuticas hagan investigación en cáncer testicular, porque gracias a Dios lo hicieron Ay, y hoy en día contamos con medicamentos que atacan perfectamente la patología, pero entonces es para tratarlo, para prevenirlo, para identificarlo a tiempo, para que hagamos conciencia, para que... Porque de nada sirve tener medicamentos maravillosos si no los detectamos a tiempo y esto está matando a uno de cada 20 hombres que es diagnosticado y es una cifra altísima. por supuesto, por supuesto. Y la última para despedirnos y cerrar esta gran conversación, nos acompaña Dani. Acá está. Acá está Dani, tu esposa. Seguramente ya lo has hecho, pero si quieres dejarle algún mensaje a ella. Sí, agradecerle por salvarme la vida. Ella fue la que me impulsó a diagnosticarme, que no fue fácil pedirle perdón por todo lo duro que fue. eh, y agradecerle por el acompañamiento y por la fuerza, porque también no se separó de mí nunca. Y, a ver, ser diagnosticado con cáncer no es fácil, el tema de fertilidad no es fácil, y es un poquito más difícil cuando estás lejos de tu país, cuando estás lejos de tu familia. Eh, y así como no fue fácil para mí, no fue fácil para ella. Y yo creo que agradecerle por esa fortaleza y por esa paciencia, pero también la felicidad de saber que llegamos al otro lado y que me sigue queriendo igual sin una hueva, pero, pero, pero que es una berraca, como decimos en Colombia. Es una valiente. Y de verdad que sin ella y sin
la familia y sin los amigos y sin mis compañeros de trabajo y mis jefes, estar acá sentado contando esta historia tan fácil no hubiera sido posible. Un amigo hace poco me decía, no, es que a ti te tocó fácil, a ti te tocó cáncer testicular, es que es fácil. Yo como que no lo digerí en su momento y ahorita lo hago. No, fácil no fue. Estuve de buenas. Sí. Lo cogimos a tiempo, lo identificamos a tiempo, lo tratamos a tiempo. Tuve suerte, eso sí, pero fácil, No. no. Y ni fue fácil para mí, ni fue fácil para Daniela, ni fue fácil para mi familia, ni para mis amigos. Pero estamos del otro lado. Y mirar para atrás, eso sí es fácil, pero hay muchas cosas que hubiera podido haber hecho diferente que les pido que lo hagan diferente para que no les pase lo mismo que a mí. Muchas gracias. Y gracias. Gracias. Muchas gracias, mano, por compartir tu historia, porque sin duda a veces la vulnerabilidad más grande es el acto más valiente. Entonces, si llegaron hasta acá y algo les resonó, escríbanos, déjenos saber. Manu, la gente, si de pronto hay alguien que dice como, oye, yo me sentí algo raro, tal, te pueden encontrar, se pueden acercar contigo para saber qué onda. Por supuesto. Me pueden buscar por LinkedIn. En LinkedIn mi perfil está abierto. Manuel Contreras Henao. Me pueden buscar por Instagram, que no me acuerdo cómo es mi Instagram. Aquí se los vamos a dejar. Se los dejamos. Contreras, creo que es MG Contreras H91. Me pueden escribir, pero está cerrado, pero igual me pueden escribir. Pero yo no soy médico. Entonces, si se sienten algo raro, vayan al médico. No pierdan tiempo. Me cuentan después cómo les fue. Pero no pierdan tiempo. Es muy valioso. Donde yo me hubiera detectado mi cáncer antes, me hubiera ahorrado la quimioterapia. Y tuve muchas oportunidades para detectarlo antes y no lo hice. Entonces no pierdan el tiempo. No perdamos tiempo, autoexplorémonos, rompamos esas barreras y esos tabús. Gracias por llegar hasta acá. Recuerden regalarnos un like, compartir, suscribirse a nuestras diferentes plataformas para que esto siga creciendo y podamos seguir dando más voces como esta. Bueno, nuevamente, muchísimas gracias. Miquel, muchísimas gracias de verdad por la invitación. Muy feliz de estar acá. Gracias. Muchas gracias por ver o escuchar este episodio. Me encantaría leer tus comentarios. Si disfrutaste de este podcast, la mejor forma de apoyarnos es compartiéndolo, dándole like y suscribiéndote a nuestro perfil en las diversas plataformas. Te espero en el próximo episodio.